Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora donde nos estén viendo. Los saludamos hoy desde el Quindío con el señor Didier Zambrano. Don Didier, ¿cómo está? Muy bien, muchachos, y bienvenidos por acá. Un saludo desde el Quindío. Estamos aquí por Calarcá, en el centro poblado de Quebranegra. Y bueno, nada, un saludo cordial para todos. Los saludamos con esta hermosa vista que tenemos atrás de nosotros. Y pues nada, señor Didier, yo siempre comienzo estas entrevistas, este podcast, con una pregunta clave y es preguntarle, ¿usted quién es? ¿Quién es Didier Zambrano? Bueno, soy un ciudadano colombiano, nacido en el Líbano, Tolima. Una buena parte de mi juventud la pasé en Armero. Y a partir del año 1976, por una decisión de la familia y del hermano mayor, resultamos viviendo pues aquí en el Quindío. Participé de muchos, digamos, me considero pues como un activista social. Y desde esa perspectiva, en el año 2004, con otro grupo de personas decidimos pues, venirnos por acá, digamos, de regreso pues al campo, ¿no? Nuestros orígenes son campesinos, nuestros padres son campesinos, mucho tiempo en la ciudad, pero decidimos volver de nuevo pues aquí al campo, ¿no? Pero en sí me considero pues un activista social, un humanista y muy dedicado pues hoy en día a recuperar esas raíces campesinas. Ya hoy me puedo decir que me estoy sintiendo otra vez de nuevo campesino. A mí la palabra no me fastidia, antes me parece un reto ser campesino. Y aquí estamos en el territorio pues haciendo las tareas que creemos que hay que hacer. Hay algo muy lindo de lo que usted habla y me parece súper interesante y quiero hacerle como esa pregunta. ¿Usted cree que uno pierde sus raíces y deja de ser campesino? Es posible que mucho tiempo en la ciudad hace que se olvide, ¿no? Digamos, ese pasado, pero no se deja de ser en el momento en que por cualquier circunstancia en la vida alguien le hace a uno una pregunta o uno ve algún momento en la ciudad que tenga que ver con el campo, uno siempre tendrá como referencia el campo, ¿no? Y entonces es muy difícil, digamos, bueno, para mi concepto es muy difícil que una persona que haya nacido en el campo pierda esa raíz, ¿no? Así se inmiscuya mucho tiempo en la ciudad y muera en la ciudad, siempre quedará ese legado, ¿no? Y ese legado va a tener momentos en que ese legado se despierta frente a cualquier hecho, un hecho muy tranquilo, ¿no? Usted levantarse todos los días en la ciudad y estar en la mesa y saber que si se comió una arepa, usted ya tiene en su mente arepa, maíz, maíz, campo. Entonces siempre pienso que a través de la comida está esa relación, ¿no? Y así nos enseñan a veces a odiar el campo. Comemos por el campo, ¿no es cierto? Y por más duro que le den al campesinado, siempre estará, digamos, ese elemento ahí campesino, ¿no? Esa heredad que llamamos nosotros, ¿no? Que tenemos ahí en el campo, ¿no? Para mí es muy difícil uno olvidar esa raíz, ¿no? De hecho, hay cosas que me ocurren a mí, ¿no? Si bien es cierto, yo muy niño, por los líos de la violencia que nos sacaron del Líbano al Armero y hicimos ahí la vida estudiantil, en esa época yo no aprendí, no tuve la oportunidad por lo muy nene de sembrar una mata, ¿no? Pero cuando uno toma la decisión en el 2004, o sea, 40 y pico años después, de volver al campo, uno como que se le viene todo eso, ¿cierto? La memoria, ¿no? Ahí, ¿no? Sin haber nosotros sembrado. Yo, en la persona, no. Pero hay algo ahí, digamos, en los genes de nuestros padres que rápidamente uno absorbe. Y si bien es cierto, yo disfruté la ciudad porque la disfruté a todo rigor y la sigo disfrutando, disfruto mucho más el campo por lo que me transmiten. Yo a veces pienso más en el campo que en la ciudad. La ciudad es muy arrolladora, el ruido, listo. Usted en el campo tiene la ciudad, tiene la oportunidad de pensar mucho más la ciudad y el mismo campo, ¿no? Por la tranquilidad y por dos elementos que yo siempre tomo como diferencia entre el ciudadano de la ciudad y el del campo, ¿no? En la ciudad usted vive sea arrendado o no, vive en una casa. Y salió a la casa, se subió al bus y listo, ¿cierto? En el campo tenemos casa y tenemos territorio, ¿no? ¿Cierto? Eso es un elemento que a veces el campesino mismo a veces no se da cuenta, ¿no? Tiene casa y territorio. En la ciudad solo casa. Y por eso en la ciudad uno vive más aislado.
es mi concepción, ¿no? Puede que uno por el activismo social y las lecturas, pues uno mantiene comunicado, ¿no? Pero yo me doy más cuenta de cosas y las reacciono más rápido estando aquí en el campo. Tiene uno como la tranquilidad que genera el campo nos despierta más la mente y vivir el territorio. Yo estoy aquí en Calarcá y cada hora me llama algún amigo de Córdoba o de Salento o de Génova, o hay un suceso por ahí, uno se está dando cuenta, digamos de lo que está pasando, ¿no? Y si en algún momento hay un problema de agua en Armenia, uno sabe que las responsabilidades del agua la tenemos quienes vivimos en el campo. Entonces siempre hay una conexión, digamos, muy bonita con lo que le despierta pues el campo a uno y el territorio, ¿no? La tierra lo conecta a uno totalmente con el mundo, ¿no? Es algo que usted dice y me parece muy acertado, y es el tema del territorio. Usted en el campo tiene territorio y tiene casa. Uno en la ciudad tiene casa y el territorio puede estar ahí, pero uno tiende a ser más aislado del mismo. De pronto por lo mismo que usted nombraba el tema de las casas. Quisiera saber, pues, a lo largo de su vida, qué momento recuerda de su juventud, de su niñez, que lo incitó no solo a ser un campesino, a volver a retomar esas raíces, sino además a ser un líder campesino. ¿Qué fuerzas hay para qué momento pasó para que usted diga, venga, no, yo necesito comenzar a liderar esta vaina porque siento que algo está pasando? Bueno, yo muy niño, a pesar de que uno, digamos que la incidencia política que uno puede hacer la desarrolla aquí en el Quindío, siempre, todos los días tengo un recuerdo de Armero, ¿no? Por lo hermoso que era Armero. Y porque uno estando en Armero, que era una ciudad muy, digamos, plana, usted cuando levantaba la vista encontraba a su alrededor montaña, ¿no? Montaña. Y tengo en mis recuerdos, muy niño, de que a veces, y estando en Armero, mirábamos hacia la montaña en los años, digamos, 50, ¿no? Yo soy del 59, en el 60, 62, 63, 64 estaba ya, digamos, todavía la violencia en todo su fervor. Cuando yo miraba de Armero hacia la parte del Líbano, de la montaña, veía fuego. Y mi papá me decía, están quemando la casa de Julano, están quemando la casa, ¿cierto? Y me ponía el brazo encima, ¿no? Entonces, en Armero siento hoy que yo aprendí, digamos, esa relación, ¿no? Y siempre que yo pienso en Armero, Tolima, pienso en agua, porque el agua de Armero es muy cristalina, como seguramente la de Melgar, entonces, digamos, ese tipo de conexión, ¿no? Y eso marcó, digamos, la vida. Y tengo algo curioso, ¿no? Que es que mis sueños, yo puedo tener una conversación con usted aquí, pero si yo sueño con usted esta noche o con ella, y puedo estar sentado en esta silla, pero de ahí para atrás, la calle que yo siento es la de Armero, ¿no? Y si yo volteo a mirar hacia atrás y miro una casa, es la de Armero, ¿cierto? Aunque los sucesos sean, digamos, de aquí, del Quindío, ¿no? Eso pues me ocurre a mí. Entonces digamos que esa fuerza que tiene Armero, que se lo llevó pues una avalancha, hace que uno tenga esa relación, ¿no? Y Armero fue como el centro que yo tuve también con el Líbano, porque la violencia de mis padres fue en el Líbano, donde fueron sacados. Y recuerdos que yo tengo en mi mente de alguna vez que nos subieron en una mula y nos sacaron de Armero, hoy lo relaciono con que fue el día de que nos quemaron la finca y eché para Armero, ¿no? Siendo yo un bebé, pues me acuerdo de una canasta que me subieron mi mamá me miraba, yo estaba en una canasta y eché para Armero, sin saber que íbamos para Armero, pero hago esa relación. Entonces esos recuerdos para mí siempre son muy, muy, muy fuertes, ¿cierto? Y eso me da a mí a explicar de que el fenómeno de la violencia, que está muy, muy afincado al campo y a la tierra en Colombia, hace que me haya marcado, ¿cierto? Yo siempre tengo como referencia, muy niño, salir en una mula, ¿cierto? Pues nos bajaron de la montaña, ¿no? Entonces vienen a mi mente momentos en que mi papá fue capturado con un tío, verlo bajar de la montaña, no llegar a la casa, después verlo subir con unos hombres armados y ya después volver ellos a regresar. Y 3 personas solamente regresaron, 2, mi papá y un tío, los otros señores sin duda lo mataré en esa época. Entonces digamos que para mí juega mucho y hay un elemento que hoy lo entiendo más claro, ¿no?
Es que estamos en la misma cordillera, ¿no? En la cordillera central del lado del Quindío, en la cordillera central al lado del Tolima y mucho más al norte en la relación con Mariquita, con Honda y Líbano, ¿no? Yo pienso que eso está ahí. Esos recuerdos y mi apego, digamos, al campesinado tiene que ver mucho con la montaña, ¿cierto? Son cosas que yo voy sintiendo, y eso hace que se tomó posiciones, ¿no? Frente al tema de la montaña. Estos días que lanzamos la propuesta digamos con mucha fuerza, la necesidad de declararnos como zonas de reserva campesina, alguien me decía, ¿usted para qué pelea una zona? Y dice, usted no es quindiano, ¿cierto? ¿Cierto? Como dice, usted no tiene, ¿cierto? Pero si uno mira la historia del Quindío, la historia del Quindío es una historia de colonización, ¿cierto? Nadie nació acá. Bueno, los jóvenes de ahora, pero los fundadores del Quindío fueron colonizadores. Tolimenses, bayunos, santanderianos, boyacenses, la fuerte colonización, digamos, antioqueña, y siempre ha sido en el entorno de la montaña. Entonces yo a veces digo, bueno, sí, yo no soy del Quindío, porque soy de la montaña. Soy de la cordillera central, que es Quindío, Tolima, norte del valle, Caldas y Risaralda. Entonces, bueno, y esa respuesta a veces me salió esto ya, porque eso ya fue una agresión que me tiraron por ahí, de que usted ni siquiera es quindiano, porque yo con orgullo manifiesto, me reconozco mucho con el Tolima, ¿no? Y de hecho estamos volviendo al Tolima. De hecho estamos conectados con otros procesos de zonas de reserva campesina en Chaparral, en el Líbano. Hay procesos, bueno, aquí atrás de Planada, de Gaitania, bueno. Entonces digamos que estamos ahí, como en el mismo territorio, ¿no? Y eso nos obliga a nosotros a pensar de que para mí no existen las fronteras. ¿Sí? La cordillera es un patrimonio común de mucha gente y necesitamos recuperarla y defenderla, ¿no? Entonces de ahí como que uno asume la tarea, bueno, donde estemos hagamos algo por el territorio, por el agua, y hagamos algo por ese campesinado que creó, ¿cierto? Que tuvo mucho que ver el campesinado en la creación de los pueblos, ¿no? Siempre acuño la frase de que primero fue el campesinado y luego la ciudad. Y si uno mira históricamente Colombia, había 75% de Colombia en alguna época fue rural, la población era más allá, ¿cierto? Y acá no. Y aquí encontramos municipios como Córdoba, como Ciudad Génova, donde la población es más o menos miti-miti, ¿cierto? Por decir algo, si en Génova hay 8.000 familias, 8.000 habitantes, son 4.000 del campo y 4.000 de la ciudad, ¿no? Aunque Génova viene de tener 12.000 habitantes, ¿no? 4.000, que por cualquier circunstancia ya no están allá, ¿no? Pero ahí está, digamos, esa heredad campesina y ese apego por la montaña. Entonces yo pienso que más que para mí el concepto de campo es la montaña quindiana la que me llama, consciente de que ahí más atrás está el Tolima, la tierra donde nosotros venimos. Súper interesante la historia y me quiero rescatar también el hecho de que la montaña lo llama. La montaña, el campo llama. Y es interesantísimo y nunca lo había visto así, ¿sabes? Yo a veces creo que uno como ciudadano en Bogotá, uno a veces pues como que pasa por harto esas cosas por temas del estrés, el transporte, todas esas cosas que individualizan más al ser, ¿no? Pero usted se pone a mirar y, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, diciembre. En diciembre la gente se va para el campo. El campo llama a las personas. Y es súper curioso y nunca lo había visto así. Pasando al tema general del podcast y pasando más a esta historia de pues un líder campesino como lo es usted, yo quisiera saber, pues estamos en este momento en la casa Azo Guaraní. ¿Qué es Azo Guaraní? ¿Cómo nace Azo Guaraní? Bueno, Azo Guaraní, pienso que la gente que llegó a Azo Guaraní tiene un poco parecido a la historia, ¿no? La mayoría de los muchachos que fundamos Guaraní en el año 2004, Guaraní nace el 3 de marzo del 2004, pues nace de manera jurídica, legal, con todo, ¿cierto? De un grupo de personas, la mayoría activistas sociales también, o estudiantiles, o defensores de derechos humanos, más o menos miti-miti, unos 5 de Armenia y unos 6 de aquí de Calarcá. Nos encontramos, de tanto hablar y hacer cosas en la ciudad, una vez nos sentamos en una cafetería y nos ocurrió pensar por qué no regresamos al campo, qué bueno buscar una finca.
Y resulta que todos los que estaban conmigo, algunos tenían vínculos con fincas, la tía, alguien por ahí tenía una tía que tenía una tierra aquí subiendo para la línea donde trabajaban con pollos. Otro muchacho donde estuvimos esta mañana visitando, Tamer González, su familia viene del campo desde el lado de Quimbaya. La mamá de ellos fue una mujer pues, de temple ahí en Quimbaya, una matrona, podemos llamarlo así. Y siempre fue campo, ¿no? Digamos que nos conectamos, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de crear una organización, un hecho particular, que cuando pensamos en la organización dijimos, listo, creémosla y pongámosle un nombre indígena. En eso hubo unidad, ¿no? Porque esos fueron territorios indígenas, ¿no? De todos los pijaos. Y por las circunstancias de la vida, la primera finca que vimos y de la que enamoramos fue una sola, fue amor a primera vista. Tal finca, la posibilidad de llegar ahí, se llamaba Guaraní. Ese nombre para nosotros nos gustaba por lo que suena, es un idioma de los guaraní que significa pueblo guerrero. Nos enamoró más el significado de la palabra guaraní. Un poco nos cuestionó fue que, bueno, es que estamos hablando de los indígenas de aquí y necesitábamos un nombre más de acá, cualquier nombre que tenga que ver con la cultura acá, ¿no? Pero el dueño de la finca nos sacó un libro grandísimo y nos dijo, no crean mucho en que somos únicos de acá, nosotros somos guaraní, aquí está este texto del pensador tal, y mírenlo, apenas nos lo dejó ese día ojear, no nos pedimos sacarle copia porque dijo, no, ustedes si yo lo presto, ustedes me lo roban, no me lo devuelven, entonces mírenlo ahí por encimita, donde se afirmaba de que somos guaraníes. Entonces, sin mucha discusión entre nosotros, listo, entonces le pusimos el nombre Asociación Agroecológica Guaraní. Estamos aquí a la vuelta donde estamos en estos momentos, ahí por donde está el puente, por ahí hacia adentro de Guaraní. Y esto aquí se llama siempre el Alto del Oso, como reconocen. Nosotros, desde que nacimos hasta la fecha, siempre hemos estado en las inmediaciones del Alto del Oso, ¿no? Guaraní aquí atrás, luego fuimos a una finca por Barcelona, donde estuvimos esta mañana, por ahí cerquita, y estando allá, llegamos a este sitio, ¿no? Desde que nos conformamos como asociación, construimos un documento, debo de pasárselos para que lo tengan. Como teníamos cierta habilidad de lectura, casi todos, y comprensión, construimos una especie de un documento. Creo que llama hacia la construcción colectiva de un modelo de desarrollo humanamente sustentable. Recuerdo yo pues que es como el título del documento, donde expresábamos las intenciones. Venir al campo a cultivar, a recuperar semillas, siempre lo tuvimos claro. Convertirlo en un centro de documentación, tanto vivo como documentos de lo que tiene que ver, digamos, con lo que la gente ha hecho por aquí. Ser un centro de saberes o diálogo, digamos, entre saberes. Tener el banco o reserva comunitaria de semillas, propagarlas, comerlas, difundirlas, una relación con el medio ambiente y lo más interesante, ¿no? Producir sin agrotóxicos, porque ya éramos conscientes en el momento de que el pan que se come en la ciudad o las gaseosas hacen mucho daño, todo ese tipo de cosas. Dijimos, no, vámonos y hagamos la impresión, ¿no? Y entonces, digamos, de ahí nació como la propuesta. O sea, nos construimos rapidísimo, estatutos rápidos, construimos el documento muy rápido, conseguimos la tierra, todo se nos facilitó, ¿cierto? Muy rápido. Teníamos 20 años menos, entonces todavía teníamos, digamos, la fuerza para trabajar. Las dos primeras fincas fueron fincas que no tenían carretera propia. Hay que andar 2 kilómetros, pues la primera 1 kilómetro, al hombro todo, llevar productos al hombro y sacar productos al hombro, maquinar lo que fuera manual. Entonces, digamos, eso nos templó a nosotros y ganamos muy rápido mucho prestigio en Calarcá, en nosotros, en organizaciones sociales, con los amigos, con líderes, con las mismas alcaldías, porque vieron pues nuestro temple, a pesar de ser citadinos, ¿cierto? De estar como mucho tiempo en la ciudad. Entonces, digamos que nos templamos muy bien, un equipo muy bueno, muy clave, muy poderoso, bueno, de los cuales a los 6 meses pues, fue amenazado el presidente, el secretario, el fiscal, pues les pusieron, digamos, que los mataban. 5 minutos más tarde. Bueno, pues nada, a las personas que nos están viendo, pues habíamos tenido problemas técnicos, pero ya todo solucionado nuevamente.
pasó en el podcast de la profesora Adriana López Camacho, pues porque no nos iba a pasar ahora con el señor Didier Zambrano. Señor Didier, íbamos hablando de que, bueno, nace Aso Guaraní, se crean, les ven el empuje, los apoyan, que me parece algo muy importante que quería rescatar, pero llegan las amenazas. Y en ese punto, ¿qué pasa? Bueno, para nosotros fue un golpe muy duro porque los líderes que se nos van, el primero es el presidente de la asociación, la secretaria, la fiscalía, unas personas que fueron muy decisorias en el temple de la organización. Hubo un equipo de mujeres que llevaban registros fotográficos de lo que hacíamos, escribían todo lo que acordamos, o sea, teníamos la memoria. Si hoy hay memoria es de esa época, ¿cierto? Porque éramos muy juiciosos, la contabilidad era diaria, permanente, bueno. Al perderlos a ellos, se nos crean pues, digamos, ese vacíos ahí, y me toca asumir a mí la presidencia de la organización. Hoy se llama Coordinación General. Nosotros no funcionamos como una figura de jefes arriba, sino horizontal. Nosotros soy coordinador de la asociación, otro cumple la función de ser coordinadores de producción, coordinadores de lo que llamamos el mercadeo, tenemos una especie de control interno, bueno. Entonces funcionamos como por coordinaciones y uno lo que hace es ayudar como a coordinar, bueno. Todo ese ímpetu, digamos, desde que la organización empezó lo teníamos, pero al irse en esos 3 personas, fue para nosotros un lío interno muy fuerte porque todos 3 que se nos fueron eran los de la relación directa con la alcaldía, de mucho reconocimiento en la alcaldía, de mucho reconocimiento en la gobernación, bueno, muy buenos trabajadores, porque eran unas brigadas colectivas muy fuertes. Eso, digamos, nos fregó mucho, primero porque tuvimos la fortuna de que cuando se fundó la organización, dimos en el clavo de quién era bien la secretaria, quién hacía la función de fiscal, quién la del. Entonces, digamos, era un equipo muy cualificado y cada uno cumplía su rol, ¿no? Digamos que eso lo dio, claro, como de ese grupo es que nace la intención de la organización, se nos van 3 de una, pues a nosotros, bueno. Y eso hizo que con el tiempo tuvieron algunos líos de comprensión interna, y para esa época coincidió de que nos llamaron del Ministerio de Agricultura y de la Alcaldía para coordinar aquí un proyecto de piscicultura de los 6 municipios de Cordillera, y fue un proyecto que cuando lo asumimos éramos conscientes de que cada uno un proyecto, si usted lo maneja bien, lo dispara uno, ¿cierto? Si lo manejamos mal, nos entierra, y por hacerlo bien el proyecto, usted descuida la organización. Entonces eso nos, digamos, también nos dañó en cierta manera. Logramos mucha experiencia y todo, pero muy jóvenes nos metimos a manejar un proyecto de piscicultura porque la finca donde llegamos tenía unos lagos. Entonces fuimos encasillados por mucho tiempo como la Asociación de Piscicultores del Quindío, bueno, nosotros éramos Asociación Agroecológica. Entonces por 5, 6, 7, 8 años siempre fuimos catalogados como piscicultores, ¿cierto? Y siempre nos referencian en muchas partes. Todavía hoy cuando hablan de piscicultura, llámenos a los de Guaraní que ellos saben harto de piscicultura, ¿no? Cuando hace más o menos unos 7 o 8 años ya nos hemos dedicado a recuperar la esencia para lo que nacimos, agroecología, o sea, diversidad, peces más todo lo demás, ¿cierto? Bueno, y también para esa época estuvimos a punto de negociar la finca donde estábamos, el INCOER nos aprobó comprar la finca, pero el dueño a última hora pidió más de la cuenta, no se pudo la negociación, tuvimos ahí ciertos choques con él, entonces resultamos yéndonos para otra finca en Barcelona, a volver a empezar de nuevo, pero sin descuidar el proyecto grande. Este fue un proyecto que construimos para mucha gente y sacrificamos la organización, ¿cierto? Pero había que hacer el proceso. Hoy en día pues no nos pesa porque ese proceso que hicimos nos ha permitido tener relaciones. Nosotros tenemos relaciones en todos los municipios, podemos llegar a cualquier vereda con la frente en alto, sin desconocer que tuvimos algunos líos en el manejo del proyecto, como normal, pero digamos lo hicimos bien, lo dimos todo en ese proceso, hemos acumulado mucha experiencia en la parte piscícola, ya hoy no nos daría miedo, digamos, un proyecto de envergadura, pero hemos aprendido que ese proyecto tiene que primero, tenemos que interiorizarlo nosotros, ¿cierto? Ser buenos en piscicultura, pero nosotros mismos, para ya después
apalancar o apoyar otra propuesta, ¿no? Porque nosotros, por dedicarle tiempo a ese trabajo, fueron como unos 2 o 3 años más por fuera de la finca, nosotros aquí, ¿no? Y con finca nueva, alquilada, bueno. Y estando en esa finca en el 2008, nos llamaron a ser parte de donde estamos ahora. Este predio que es del municipio de Calarcá, y entonces lo recibimos entre varias asociaciones. Entonces aquí, digamos, donde hemos podido, como ya más tranquilo, que nos tocó volver a reiniciar por tercera vez. Aquí nos tocó casi que hacer todo, ¿no? Construir lagos de nuevo, introducir piscicultura acá, tumbar eucaliptos que habían acá, que estaban dañando aquí hay un rebrote de eucaliptos. Entonces nos tocó volver a reconstruir toda la finca. Bueno, y hoy esta finca que es del municipio, que sigue siendo del municipio, pues hoy en día es una finca donde nosotros nos desarrollamos nuestro proceso, nuestro proyecto. Le pusimos de nuevo bolas ahora sí a lo de las semillas, ¿cierto? Cuando estuvimos en el primer finca, para esa época nos hablaron de un frijol que daba 5 años, un solo frijolito, que daba 5 años, o sea, de los frijoles larga vida. Hoy tenemos más de 20 variedades de frijoles larga vida, ¿cierto? Pero en esa época ya empezamos como a acariciar la propuesta de recuperar cosas, ¿no? Pero muy insípido, ¿no? Ya que estamos hoy en día, ya desde el 2008 hasta la fecha, ya nos ha permitido pues ya establecer una vivienda, unas propuestas, recibir gente, hacer experimentos, fabricar abono. Bueno, ya tenemos, digamos, como otra dinámica, ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, sí nos dio muy duro, ¿no? Digamos, la pérdida de las 3 personas. Y eso ha hecho a que hoy una buena parte de los fundadores no están. De los 11 de época apenas permanecemos 2. Hoy tenemos otro grupo, algunos vecinos y una buena parte de la familia Zambrano, ¿no? Que ha llegado a apoyarnos acá, a hacer vida con nosotros acá, a ser líderes. Luz Dari es una persona, mi hermana, que yo me puedo ir de aquí 3, 4, 5 meses y la finca sigue su curso. Es la mujer que convoca a los vecinos, tiene mucha credibilidad, bueno. Entonces digamos que en esa parte hemos ganado, ¿no? Digamos de que la finca como proyecto productivo no se nos cae, bueno. Hemos recibido ya hoy en día unos nuevos socios con mucha fuerza, mucha vitalidad. Vamos a avanzar a cosas ya más de desarrollo más científico, de transformación. Hoy estamos hablando de que somos en esencia un centro campesino de formación, ¿cierto? De formación en agroecología, un centro de formación popular, por lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Y queremos ser muy buenos, y lo reconocemos sin aspavientos, de que queremos ser muy buenos en lo que hacemos para poder dar más ejemplo e incidir mucho más en el territorio, ¿no? Bueno, ha sido un esfuerzo gigante, personal, familiar, de sacrificio. Aquí llegó momentos en que yo no salía a la finca, estar aquí 15, 20 días, un mes, 2 meses sin contacto con los demás, bueno, hasta que ya logramos, digamos, consolidar un grupo y con una cosa mucho más interesante, ¿no? Mucha presencia en el territorio, o mucha incidencia en el territorio, ¿no? Presencia territorial no porque somos aquí la finca y bueno, pero digamos por lo que hacemos, por las semillas, pues llegamos a mucha parte, ¿no? Pero sí hay una recarga en ciertas labores de tipo organizativo. Tenemos líos internos en cuanto a que a hoy no tenemos un secretario o una secretaria que nos ayude en esa parte. Entonces, ese tipo de cosas ha recaído. Bueno, la parte financiera tenemos líos en el sentido de el orden que hay que tener. Bueno, estos días estamos abocados a resolver toda esa parte interna legal, porque somos un ente jurídico. Entonces tenemos responsabilidades con ADIAN, tenemos responsabilidades con la Cámara de Comercio, tenemos responsabilidades de tipo social, bueno. Y necesitamos organizarnos más porque vamos a dar unos pasos estos días a ser mucho más productivos. Entonces implica tener casi que de asiento 1 o 2 trabajadores de la zona, donde queremos tener que esos trabajadores para que se nos amañen cómo avanzamos, a que tengan todos los derechos de ley resueltos, que es una discusión que tiene que también resolver el país, ¿cierto? El campo necesita una atención, tanto el productor como el cosechero, lo que llamamos los jornaleros. Y toca por aquí dar ese tipo de ejemplos. ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes o los campesinos que vienen aquí como jornaleros no se nos vayan? Y toca crearle
las mejores condiciones, ¿no? Entonces eso también nos liga a que tenemos que ser más productivos hoy, producir más, transformar más, ser autosuficientes, producir nuestros propios concentrados, nuestros propios abonos. En eso estamos en medio de las dificultades, dándoles aparte, o sea, sin perder pues el norte, ¿no? Y eso pues nos satisface mucho, ¿no? A pesar de lo que hablamos ahora, de la pérdida de los 3 primeros compañeros y otros 4 o 7 que se nos fueron. Mantenemos con ellos buenas relaciones, ¿cierto? De hecho hemos acariciado la idea de que 2 de ellos que están por aquí a la vuelta, destruimos la segunda finca, vuelvan de nuevo a ser parte de la red de Guaraní, que somos en esencia una red. Ellos allá en sus procesos, nosotros acá, pero que los que nos unifique. Por ejemplo, hoy me entregaron unas semillas, que es de ir a llevarles otras semillas. Bueno, esos muchachos de allá hoy en día son activistas de la zona Reserva Campesina. Entonces, digamos que ahí vamos en el proceso. Es interesante saber que aunque estén pérdidas, aunque siempre estén, pues lo importante es seguir adelante, ¿no? Yo lo hablaba con una de mis compañeras que nos está acompañando en esta incursión aquí en el Quindío, en este venir a conocerlos, en este venir y darles siquiera las gracias por hacer todo lo que hacen, de que la gente no pelea por cosas que a lo largo lo van a beneficiar a ellos, sino a los que vienen atrás. Y eso me parece algo muy importante y algo que analizábamos, de que en algún punto pues se pelea a futuro. Y hay personas que se van y gracias a esas personas nosotros podemos disfrutar de muchas cosas que no dimensionamos. Hay algo que usted habla de Aso Guaraní, más allá de las semillas, que ya vamos a tocar el tema de las semillas, y es el tema de los químicos. Yo he escuchado mucho, siendo una persona de Bogotá, con pues familia indígena y demás, pero yo escucho mucho que la gente nombra de que para cultivar se necesitan unos químicos. Entonces yo quería preguntarle a usted, que es un líder campesino, ¿en serio para cultivar se necesitan químicos? ¿No se necesitan? ¿O qué otras alternativas Bueno, ahí hay? es bueno hacer una claridad que no. Y bueno, gente, se preguntarán por qué paramos en este punto. Resulta que la entrevista del señor Didier Zambrano pues era muy larga. Decidimos acortarla para beneficio de ustedes y dejarla hasta aquí. Esta es la parte 1. La parte 2 saldrá dentro de 8 días en el canal, en este mismo canal de CICATS, en el podcast Hablando Nos Entendemos. ¿Quieres seguir conociendo la gran persona que es el señor Didier? ¿Quieren seguir conociendo lo importante que es ser un guardián de semillas? Nos vemos dentro de 8 días con la parte 2 a la entrevista del señor Didier Zambrano.